Hola, buenas noches con todos. Espero se encuentren de la mejor manera. Vamos a empezar la tarea del día de hoy, más bien dicho, la clase del día de hoy. Sí, la última clase del curso. Y pues vamos a ver dos temas. En la primera parte vamos a ver las fuentes de financiamiento a corto y largo plazo, el apalancamiento que sufren las empresas. Y en el segundo punto vamos a revisar un poco de lo que se refiere al costo del capital. Perfecto, vamos a avanzar. Entonces, tenemos que las fuentes de financiamiento son todos aquellos recursos que las empresas utilizan para poder subsanar justamente la falta de capital, la falta de activo, para poder llevar a cabo inversiones o que puedan ayudar justamente a las empresas a poder cubrir los recursos que se necesitan para poder trabajar en sus procesos productivos, en sus procesos de venta y todo lo que guarda relación con el giro de negocio de la empresa. Por ejemplo, si yo quiero comparar una maquinaria que cuesta $500,000, pues las diferentes posibilidades que tiene la empresa para la adquisición de esta maquinaria se llaman fuentes financieras. Sí, pueden ser recursos propios cuando son fuentes internas de la empresa o pueden ser fuentes externas, que por lo general los conocemos como instituciones financieras, que los conocemos que son los bancos y que sabemos que básicamente estos bancos nos pueden entregar justamente dividendos a corto y largo plazo. ¿Sí? Dentro de los fondos propios podemos revisar que puede ser un capital que venga por parte de los dueños, de los accionistas, las reservas que pueden ser justamente erogaciones de dinero que la empresa ha guardado justamente para poder en marcha cualquier tipo de eventualidad. Pueden ser estas también consideradas como las utilidades retenidas de años pasados, amortizaciones y provisiones. Y en cambio, los fondos de ajenos o fondos externos, pues habíamos visto que a corto plazo son todos aquellos préstamos o dinero que la empresa ha solicitado menor a un año, en un plazo menor a un año. Y en cambio, por el otro lado, a largo plazo, todas aquellas derogaciones mayores de un año. ¿Sí? Como pueden ver, justamente, ¿no? Fuente interna o fuente externa. También tenemos capitales según su duración, fuentes de financiamiento según su duración. Y son estos capitales permanentes, ¿sí? Que van a ser fondos propios o fondos ajenos a largo plazo que la empresa va a poder presupuestar o dirigir justamente a sus operaciones. Y tenemos los capitales a corto plazo, se deben devolver justamente en el lapso de menos de un año y pueden ser justamente todos estos endeudamientos que la empresa ha solicitado para poder cubrir operaciones más pequeñas, como tal vez el pago de proveedores, comprar materia prima, sostener algún tipo de eventualidad o proyecto que se esté trabajando. Dentro de los capitales permanentes tenemos entonces a los fondos propios y a los fondos ajenos a largo plazo, como habíamos visto, sí. Otros ejemplos básicamente podrían ser el leasing, el préstamos a largo plazo, el empresitos, provisiones, capital, etcétera. Y en cambio en los fondos ajenos a corto plazo podríamos revisar justamente créditos bancarios, créditos comerciales, descuentos de efecto y factoring. La financiación propia está formada por aquellos fondos
de propiedad de la empresa y que no han de devolverse nunca, ¿no? Básicamente son inversiones que la empresa toma para poder justamente sostener cualquier situación, ¿no? Proyecto o cualquier novedad que tenga la empresa. Y es muy improbable que pues esto se vea como en el retorno, como sería un pago de una entidad financiera. Más bien, la financiación propia se ve devengada o podemos ver los frutos de eso justamente al ver que los proyectos en los cuales se han invertido y a los cuales también se les hace un seguimiento, pues se ha podido evidenciar que estos sí han tenido un fruto, ¿no? Que estos sí han sido rentables. Justamente vamos a revisar que las empresas justamente han podido identificar por medio de estos indicadores que veíamos en las clases pasadas, ¿no es cierto? Indicadores de endeudamiento, de solvencia, específicamente de liquidez y endeudamiento, para saber si es que justamente su capital, los pasivos que han formado parte de endeudamientos externos o internos, le están dando una buena rentabilidad a la empresa, le están dando una buena liquidez, están trabajando de manera adecuada estos capitales para poder obtener resultados. Sí, por eso el apalancamiento, los indicadores de endeudamiento tienen como objetivo medir cómo participan también los acreedores dentro del financiamiento de una empresa. Es decir, desde el punto de los administradores, el manejo del endeudamiento es toda una ciencia, ya que su optimización depende de variables de la economía, de la empresa, márgenes de rentabilidad, tasas de interés vigentes, y a todo esto se lo conoce como apalancamiento financiero. Un alto nivel de endeudamiento es conveniente solo cuando la tasa de rendimiento del activo total de la compañía es superior al costo promedio de las deudas. Totalmente, ¿no es cierto? Guarda sentido, ya que para trabajar con dinero prestado, siempre por lo menos debemos saber que ese dinero prestado me va a generar una mayor rentabilidad que me ayude justamente a sostener tanto el capital de deuda que tenemos como los intereses que hay que pagar. Sería ilógico justamente como este ejemplo que mencionamos abajo, donde una empresa tome prestado al 40% de interés y le haga rendir solamente el 30% anual. No tiene sentido. Es un apalancamiento o un endeudamiento ineficiente y que no va a tener un buen fruto y por lo general no se va a poder cubrir, no nos va a dar una buena liquidez y quién sabe hasta puede generar un problema drástico en la empresa. También tenemos justamente otro tipo de endeudamientos, como son el hecho de poder financiarnos nuestras deudas, nuestras compras, ¿no es cierto?, con nuestros proveedores. Porque básicamente la mayoría de estos proveedores trabajan justamente con líneas de crédito para los clientes que en algún punto o pagan por adelantado o en algún punto han tenido ya una experiencia con la empresa y son estos los cuales son beneficiarios justamente de que los proveedores les brinden algún tipo cierto de crédito. Y eso las empresas pueden justamente lograr medir un costo de financiamiento para poder saber si en verdad me beneficia el hecho de que puedo tener tal vez una compra a corto plazo, es decir, por pronto pago, porque podemos ver acá, dice, analizando la operación que se realiza con el proveedor, encontramos los costos que representa para la empresa el tomar dicho financiamiento, ¿ya? Por lo general, los proveedores te ayudan con un precio inicial, donde tienen una lista de precios y luego pues te brindan sobre la base de eso una estructura de descuentos. Y esta es la fórmula con la que podemos nosotros identificar si es que ese costo de financiamiento le es favorable a la empresa, ¿ya? Donde la fórmula justamente es el porcentaje de descuento dividido para el 100% que cuesta justamente el producto menos el descuento por 360 días dividido para el plazo total del crédito menos el plazo para aprovechar del descuento. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, así el proveedor ofrece el esquema de venta a crédito a 60 días. Y considerando que el precio de la lista no tiene intereses que agregar, ¿no? Se brinda un 10% de descuento al cliente que liquide dentro de los primeros 5 días.
Es decir, que de los 60 días, pague dentro de los 5 primeros días, ¿no es cierto? Y con eso podría justamente tener un beneficio de descuento. Entonces, por ejemplo, sabemos que la venta fue de $20,000. El descuento por obtener justamente el beneficio era el 10%. Si multiplicamos los 20,000 por 10 son $2,000, ¿no es cierto? Pero estos descuentos se va a dar siempre y cuando se liquide la deuda máximo en los primeros 5 días. Por lo que a partir del sexto día hasta el 60 día no se tiene ningún derecho a descuento, ¿no es cierto? Entonces el precio de venta que se pagaría aprovechando el descuento es 18,000 y el costo por usar los 55 días finales, ¿no es cierto?, de crédito es 2,000, ¿correcto? Es decir, que los $18,000 por yo pagar justamente dentro de los 5 primeros días, estos $18,000 luego los voy a poder diferir, ¿sí? A estos 55 días finales, que es básicamente lo que me está financiando el proveedor. Hay otro tipo de, vamos a ver otro ejemplo, otro tipo de financiamiento muy común utilizado por las empresas, que básicamente son los créditos, ¿no es cierto? En este caso veamos un crédito simple, que básicamente son todos esos que tienen como objetivo resolver los problemas de liquidez temporal de la empresa. Son menores a un año, se exigen garantías, hay intereses, tasas, comisiones. Por lo general son más altas, ya que exiges un dinero a corto plazo, entonces tienes un poco más de riesgo en no cancelar. Y la posibilidad de pagar el capital se lo puede hacer de dos formas, ¿no? Puede ser considerado al final de todo el plazo que nos han entregado y hasta llegar a este plazo solamente se van pagando intereses. O existe el otro método que es el más común, donde se van pagando justamente intereses y capital fraccionado. Es decir, si nos dan 3 meses de plazo, voy pagando justamente en estos 3 meses tanto crédito, como, perdón, tanto capital como interés. Aquí vemos un ejemplo. Entonces dice que el Banco Mexicano ofrece un crédito a 6 meses por $750,000. Ahí colocan los puntos de intereses, ¿no es cierto? Y el plazo a 6 meses. Entonces también dice que hay una comisión del 3%, que por lo general las empresas siempre cobran al inicio de colocar un crédito. Estos supuestas comisiones pues sirven justamente para devengar cualquier gasto que tengan las instituciones financieras al momento de brindar. Y obviamente como su giro de negocio, ¿no es cierto? Entonces, en el ejemplo vemos justamente abajo que tenemos acá los 750,000 divididos por los intereses, el monto del interés más el costo, pero en este caso solamente nos iríamos por la primera parte, ¿no es cierto? Donde cancelábamos solamente los primeros meses del interés y al final vengábamos el capital. Existe otro método en el cual justamente se va devengando el capital y el interés, el capital y el interés, ¿sí? Este sería el flujo de crédito, ¿no? Tenemos acá solo lo que se pagó en interés, pero el pago de capital al sexto mes, es decir, al fin del plazo que nos dieron, se paga todo. Por ejemplo, este tipo de financiamiento lo tienen las empresas que necesitan comprar justamente materia prima para poder financiar la producción y tal vez en un lapso de 3 meses a 6 meses justamente también reciben los pagos por parte de sus compradores, de sus clientes. Entonces, básicamente están dándole funcionamiento y vida al capital de trabajo con este tipo de financiamientos. Hay que recordar, claro, como dice en el ejemplo, no se recibe el total del monto. Obviamente siempre se tiene que considerar esta parte de la comisión y trabajar sobre la base de eso, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que existen tipos de análisis que nos pueden ayudar justamente el saber si es que este endeudamiento financiero
ha sido positivo o negativo, si es que nos está generando una buena, un buen uso, ¿no es cierto?, de este dinero. Entonces, por ejemplo, vemos que este indicador del endeudamiento financiero nos ayuda a conocer el porcentaje, ¿no es cierto?, del total de pasivos que fueron financiados por las instituciones financieras, o sea, a corto plazo y largo plazo, que es las obligaciones financieras promedio, sobre las ventas, ¿sí? Porque básicamente esto nos va a decir que por cada dólar que la empresa vende, cuánto le está retribuyendo justamente estas obligaciones promedio, este endeudamiento financiero que la empresa se ha hecho cargo. En este ejemplo de abajo dice que nos da 25%. Entonces significa que por cada dólar que la empresa ha vendido, debe 25 centavos al sistema financiero. Correcto, entonces ya se pueden tomar decisiones en relación a esto. Se pueden tomar decisiones de precios del producto, se pueden tomar decisiones de si estoy haciendo bien mis ventas, las cantidades adecuadas para poder lograr cubrir mis obligaciones financieras y de igual forma el impacto de la carga financiera, que son los gastos financieros que nosotros los conocemos como intereses, comisiones, justamente para lograr estas transferencias bancarias, etcétera. En este caso, lo que mide es justamente que el porcentaje que nos dé como resultado identifica que por cada dólar que se vende en la empresa se dedicará este porcentaje para pagar los intereses del sistema. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de este ejemplo de la industria metalmecánica, habla que nos da un porcentaje del 2. Es decir, que por cada dólar que la empresa vende, dedica $2 a pagar intereses al sistema financiero. ¿Ya? Por lo general, un parámetro global del impacto de la carga financiera en las empresas hay que considerar que no supere el 10% con respecto de las ventas. Y obviamente, si es más bajo el porcentaje, el indicador será mejor, ¿no? No obstante, la atención adecuada de los gastos financieros más que el producto de las ventas depende de lo que quede en una utilidad operacional. Recuerden que ya vamos a ver un ejemplo, pero la utilidad operacional es donde nosotros identificamos nuestros costos variables versus las ventas, el costo de ventas, ¿no es cierto? Versus la cantidad de ventas que nosotros hemos tenido. Y eso nos identifica qué tan eficiente es una empresa, qué tan buena es para poder gestionar sus ventas. También podemos identificar el grado de apalancamiento de las empresas, ¿sí? Podemos medirlo por dos tipos, ¿sí? Un tipo, como lo ven, toma algunas cuentas en relación, como son el margen de contribución, las utilidades antes de impuesto, ¿sí? Y en el otro lado, en cambio, existen estas dos formas de medir y en el tipo 2 en cambio, se toman en cuenta las variaciones de estas cuentas, ¿no? Pero sin embargo, te ayudan a llegar al mismo resultado. Vamos a ver un ejemplo justamente en relación a esto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver dos tipos de ejemplos. En el primero, vamos a ver que es una empresa normal en la cual justamente pues ha tenido unidades vendidas en el 2021 y desea incrementar sus ventas en un 50% para el 2022. Y obviamente quiere conocer si es que su apalancamiento es el adecuado y cuál es la situación en la que se encuentra. Entonces sabemos que las unidades vendidas fueron estas, se desea vender justamente el 50%. Hay un precio de venta de $1,000, un costo de venta de $400 unitarios justamente por unidad en los dos casos. Sí, obviamente hay una variación porque aquí hay más unidades. Los gastos operativos se mantienen y sabemos que los costos de venta básicamente son nuestros costos variables que van a depender justamente de las unidades que se produzcan. Y en cambio nuestros costos operativos son nuestros costos fijos, ¿no? Donde está nuestro gasto administrativo, nuestros gastos de ventas, todo ese tema que nos ayuda justamente a operar en la empresa. Y tenemos nuestros gastos financieros también, que básicamente llegan a ser los intereses o todo monto que esté relacionado con eso. En general, en el Ecuador existe un pago de 30% al 33% de impuestos de todo lo que genera una empresa. Y hablamos de que en esta empresa hay 5,000 número de acciones, ¿ok? Entonces, ¿qué se hace? Básicamente colocar esa información dentro de un estado de resultados. Tenemos las ventas, tenemos el costo de ventas. La diferencia entre estos dos justamente es la utilidad bruta o lo que se conoce como margen de contribución, ¿sí? Que es uno de los elementos que nos pide justamente para poder calcular el grado de apalancamiento.
Tenemos nuestros gastos operacionales y esto nos da una utilidad operacional, que hasta este punto, como pueden ver, justamente son las variables o las cuentas que pueden afectar al grado de apalancamiento operativo. En cambio, el grado de apalancamiento financiero ya toma en cuenta justamente los gastos financieros y los impuestos que se te van a tomar también en relación a lo que genera la empresa, ¿no? ¿Ok? Entonces, el grado de apalancamiento operativo veíamos que se podía calcular de estas dos formas. El margen de contribución sabíamos que era la utilidad bruta, ¿no es cierto? Porque es el costo de ventas menos perdón, las ventas menos el costo de ventas. Y tenemos acá también nuestra utilidad antes de impuestos, intereses o utilidad operacional. Así fueron calculadas justamente en relación a esto todos los valores y como pueden ver, en este caso tenemos estos resultados. Y en estos resultados número 2, en cambio, como les decía, se mide por el grado de variación, ¿no? Que básicamente son estos valores que hemos hecho acá, que se calculan justamente dividiendo el valor donde estamos menos el valor antiguo dividido por el valor antiguo, dándonos justamente la variación que ha existido entre el un año pasado versus el año actual que queremos justamente considerar. ¿Y cómo se interpreta esto? Básicamente representa en el grado de apalancamiento el porcentaje que incrementa o disminuye la utilidad operativa en un grado porcentual, ¿sí? Del incremento o de la disminución de las ventas, ¿sí? Que es el volumen de operaciones. Es decir, en este caso habla de que por cada incremento en las ventas, la utilidad operacional se incrementará en 1,46 puntos. Y lo que podemos ver acá es que el apalancamiento operativo está dado porque los costos fijos se han mantenido, ¿sí? En algún punto, no solamente el grado de apalancamiento va a ser por el hecho de que tenemos préstamos, sino también podemos nosotros apalancarnos operativamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a verlo en este segundo ejemplo, en el que la empresa decide comprar una nueva maquinaria. Y eso va a representar justamente una mejor productividad. Ya no me va a costar $400 producir, sino 300. ¿Ya? Es decir, que yo he pasado de un costo de ventas de 400 a 300 por comprar una nueva máquina. Obviamente mis gastos operativos han crecido porque tal vez necesito más personal, necesito más gastos de ventas. Mis gastos financieros también incrementaron, ¿no es cierto? En este caso le vamos a dejar el anterior que estaba con 3,500. ¿Ya? Y en este caso aumentó porque, claro, tal vez queríamos financiarnos justamente por el hecho de que queríamos adquirir una nueva maquinaria y el resto de información se ha mantenido. Igual forma, queríamos incrementar nuestras ventas en un 50%, pero en este caso compramos una maquinaria. Entonces, ¿qué pasó? Justamente tengo una variación bastante importante en mis utilidades en relación a la versión anterior, ¿no es cierto? Sí, tengo un grado bastante elevado. Ahora, ¿qué pasó? Claro, me endeudé, ¿no es cierto? Entonces quiero saber qué tanto ha variado justamente en relación a lo que teníamos como punto uno de partida versus una compra de maquinaria y ver qué tanto nos puede ayudar eso a ser más eficientes y tener un apalancamiento tanto financiero como operativo que nos ayude a mejorar la utilidad neta y obviamente la utilidad por acción, ¿no? Que es el UPA. En este caso, como ven, el hecho solamente de tener gastos operacionales menores, ¿sí? El tener gastos financieros menores y tener un costo de ventas apropiado de $400 nos generaba una UPA de 4,288. Acá en este caso, obviamente, aumentaron mis gastos financieros, aumentaron mis gastos operativos, pero tuve una mejora productiva. Sin embargo, claro, mi UPA sigue siendo mejor que la versión anterior, sigo generando de igual forma más utilidad neta. Y obviamente, si no compro una maquinaria, voy a seguir gastando, voy a seguir teniendo una utilidad neta de 11,000, ¿no? Acá la mejoro en un 105%. Entonces, sobre la base de esto, las empresas van tomando decisiones. En este caso vemos que se vuelve más, ¿no es cierto? Se apalanca más operativamente que la resultado uno por justamente la variación de nuestro costo de ventas. En este caso, el apalancamiento financiero se siente menos, ¿no es cierto? Porque el hecho de que tengamos justamente una utilidad neta mayor a lo que nosotros tal vez queremos justamente considerar como utilidad antes de impuestos, ¿cierto? Es decir, que ya se consideran los gastos operacionales, es bastante bueno, es mejor que el año pasado, sí. Y de igual forma nuestro apalancamiento total.
¿Ok? Entonces ahí es como podemos visualizar un poco el hecho de cómo toman decisiones las empresas del apalancamiento. Y vamos ahora a cambiar de tema para tratar la segunda parte de la clase y el otro tema que nos corresponde. ¿Ya? Sí, solamente un segundo. Listo. Listo. Entonces, ¿cuál sigue siendo el objetivo de las empresas, el objetivo financiero de las empresas? Siempre va a ser el hecho de maximizar sus utilidades, poder incrementar sus ventas, disminuir el costo del capital y poder aumentar la utilidad operacional de la empresa, lo que se transforma en ser más eficientes operativamente, lo cual se reduce en ser mejor en el hecho de producir que mi competencia tal vez, el hecho de tener buenos precios o negociaciones con los proveedores, productos a buenos precios y que son competitivos. La idea también es tener estrategias financieras que nos ayuden a maximizar el valor de una empresa, tanto en su rendimiento como en el riesgo y el toma de decisiones que se van dando justamente en el transcurso de los días, al momento de poder generar una buena política de crédito, al momento de generar una buena política de cobranzas, al momento de endeudarse correctamente, apalancarse correctamente, tomar decisiones en endeudamiento que nos generen el menos riesgo posible para que la empresa no entre en un default, que no haya problemas de liquidez y que siempre tenga que estar recurriendo tal vez al hecho de minorar sus costos fijos, de ir produciendo menos y eso luego produzca una problemática más grande como sería un cierre de la empresa. Por eso, para poder tomar decisiones que involucran estas estrategias, se encuentra primero gerencia financiera, ¿no? Como el hecho de ser la cabeza que pues está revisando, está al día de todos los números o decisiones que toman en cuenta el dinero que tiene la empresa para poder y derrogar o ingresar dinero a la empresa. Entonces, presupuestos, tesorería, gestión de pagos, contabilidad, que son estas áreas que básicamente trabajan con los números de las empresas. Tenemos el rendimiento del riesgo, donde la empresa debe compensar a los accionistas un rendimiento que sea correspondiente con el nivel de riesgo que asumen, ¿no es cierto? Al momento de prestarle dinero a la empresa, al momento de que los accionistas confiaron, brindaron su dinero para poder obtener un rendimiento sobre la base de esto. Y obviamente también tienen un riesgo, ¿no? Tanto como financiero como de la industria. Puede tener el problema la industria, básicamente ya no hay tantos productores tal vez de algún cierto producto y eso va a hacer que las empresas lleguen a su fin, la industria ya deje de ser funcional dentro de un país. Y un riesgo financiero, obviamente, que la empresa no produzca lo suficiente y comience a endeudarse demasiado y entre en un problema financiero. Por eso, justamente se hace una revisión del costo de capital y de la administración del capital, como habíamos visto también en las clases pasadas, que básicamente el costo de capital tiene una estructura de inversión en la empresa y también se lo puede ver como una estructura financiera. Entonces, obviamente son los socios versus las utilidades. Podemos revisar justamente que dentro de la inversión en la empresa
La estructura de capital forma parte justamente de todo aquella bien que le va a ayudar justamente a la empresa a poder operar, a poder mantener su producción, ¿no es cierto? Maquinaria, sus instalaciones, terrenos, eh, todo lo que forme parte justamente de la estructura que tiene esta empresa para poder realizar el giro de negocio. Y en cambio tenemos la estructura financiera, ¿no es cierto? Que básicamente es lo que habíamos revisado, las fuentes de financiamiento y justamente todo lo que tiene relación con los ingresos y gastos de la empresa. Entonces tenemos un costo de la inversión, un costo de la estructura financiera. Sí, vamos a ver un video antes de pasar a esto. Permítame un segundo. En este video vamos a definir qué es el WACC y cómo se calcula. La palabra WACC proviene de las siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital y se traduce al español como el costo promedio ponderado de capital. Entonces podemos decir que el WACC es el costo de los recursos usados por la empresa al operar, teniendo en cuenta que es un costo desde el punto de vista de la empresa, pero es un rendimiento desde la visión de los proveedores de fondos, accionistas y acreedores. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo calculamos el WACC? Bueno, para calcularlo vamos a utilizar la siguiente fórmula, pero varios conceptos. Partamos de la ecuación contable. Cuando decimos que el activo es igual a la suma del pasivo más el patrimonio, realmente lo que estamos diciendo es que del lado izquierdo de la ecuación tenemos los bienes y derechos que la empresa posee y del otro lado tenemos fuentes de financiamiento, las cuales han contribuido en la adquisición de los activos. Estas fuentes de financiamiento las explicaremos más a detalle porque están relacionadas directamente con el cálculo del WACC. Las empresas tienen como deudas y a través de recursos propios como patrimonio o equity. Pero ¿cómo obtenemos estas fuentes? Visto de una manera muy sencilla, la deuda la obtenemos de los acreedores, que en su mayoría son entidades financieras, y el equity lo obtenemos de los inversionistas o socios. ¿Y qué obtenemos si sumamos la deuda más el equity? Pues vamos a obtener el valor total del capital, o visto de una manera más fácil, el financiamiento total de la empresa. Ahora hablemos de la estructura de capital. Si ya sabemos que una empresa financia sus activos con deuda y equity, podemos decir que la estructura de capital es la proporción entre una y otra cantidad. En otras palabras, la estructura de capital es la mezcla específica de deuda y equity que las empresas utilizan para financiar sus operaciones. Pero para entender esto mejor, veámoslo con un ejemplo. El total de capital de una empresa se compone de la siguiente manera: recursos de terceros por 20 millones y patrimonio por 30 millones. ¿Cuál es la estructura de capital de esta empresa? Si ya sabemos que el capital total de una empresa es la suma de deuda más equity, para este ejemplo el capital total sería igual a 50 millones.
Entonces, para determinar la estructura de capital, solo faltaría hallar la proporción de cada una de las fuentes de financiamiento. Y para eso tenemos que dividir los valores de cada fuente entre el total obtenido, obteniendo como resultado un 40% de deuda y un 60% de equity. Esto significa que la empresa se financia en mayor medida con recursos propios. Ahora veamos qué es el costo del capital. Al costo de capital lo podemos definir como la tasa de rendimiento que tanto los acreedores como los accionistas exigen por los recursos que estos aportan a la compañía. Es decir, es el rendimiento requerido sobre los distintos tipos de financiamiento, igual a la de los accionistas o socios. Como ya hemos visto, de los acreedores obtenemos las deudas, y el costo de esta deuda es la tasa de interés que nos cobran por prestarnos dinero. En cambio, de los accionistas obtenemos el patrimonio o equity, y el costo es la tasa que los inversionistas o socios nos exigen por colocar su dinero en la compañía. ¿Y cómo calculamos las tasas que acreedores y accionistas exigen? Para el costo de la deuda representado como KD, vamos a tomar la tasa de la financiación obtenida a través de créditos, préstamos o emisión de deuda. Si tenemos un solo tipo de endeudamiento, reflejamos esa tasa en términos efectivos anuales. Pero si tenemos varias deudas, utilizamos el promedio ponderado de todas las tasas obtenidas en la financiación. Para el costo del equity, representado como KE, existen diferentes formas de calcularlo, pero el modelo más utilizado es el modelo KPM, y para ello se utiliza la siguiente fórmula. En ella se considera una tasa libre de riesgo y se suma una medida del riesgo sistémico que se representa como beta, multiplicado por el diferencial de tasas entre el rendimiento del mercado y la tasa libre de riesgo. Pero no vamos a entrar en detalles para no desviarnos del tema principal. Y por último, hablemos del escudo fiscal, el cual es un término que se usa para referirnos a aquellos gastos que nos ayudan a disminuir los impuestos por pagar. Por ejemplo, un préstamo bancario genera gastos por intereses, y los gastos por intereses son deducibles del impuesto a la renta. Es decir, los intereses reducen mi utilidad y esto me ayuda a pagar menos impuestos. Y en resumen, ¿esto para qué sirve? Todos los conceptos que hemos aprendido nos van a ayudar a entender cómo se construye la fórmula del WACC de una manera muy sencilla. Pero antes de eso, repasemos. Fuentes de financiamiento. Las obtenemos a través de recursos de terceros o propios. Si es de terceros, nos referimos a deuda. Y si es propio, nos referimos al patrimonio o equity. Valor total del capital. Es la suma de las distintas fuentes de financiamiento. Estructura de capital. Es la proporción existente entre deuda y equity. Costo de la deuda es el interés que los acreedores, en su mayoría bancos, nos cobran por prestarnos dinero. Costo del equity es el rendimiento que los accionistas exigen por colocar su dinero en la compañía. Escudo fiscal está relacionado con aquellos gastos que nos llevan a pagar menos impuestos. Ahora ya estamos listos para construir la fórmula nuevamente. Aquí vamos. Para calcular el WACC, tenemos que sumar los costos de las dos fuentes de financiamiento, es decir, el costo del equity más el costo de la deuda. Pero hay que ponderar estos datos con la estructura de capital, y para eso los vamos a multiplicar por la proporción o peso de cada una de las fuentes de financiamiento. Y para terminar, no olvidemos que como los intereses por deudas generan un escudo fiscal, hay que considerar este beneficio y retirarlo del costo de la deuda. Por esta razón decimos que el WACC es el costo promedio de las fuentes de financiamiento de la empresa. Y para finalizar el video, veamos en qué situaciones podemos utilizar el WACC. El WACC puede ser útil teniendo en cuenta tres enfoques distintos. Como activo de la compañía, porque es la tasa que se debe usar para descontar el flujo de caja esperado. Desde el pasivo, porque es el costo económico de una empresa cuando quiere atraer capital. Y como inversionista, porque es el retorno que se espera al invertir en deuda o patrimonio de una empresa. Ahora que ya sabes cómo calcular el WACC, podrás utilizarlo adecuadamente.
Listo. Entonces, con ese video pudimos Hola, entender. ¿qué tal? Bienvenidos a un video más en Finanzas para Dummies. En el día de hoy analizaremos dos herramientas muy importantes. Ya, perfecto, ahí sí. Entonces, más que nada quería que quede claro como ese breve resumen de este video antes de entrar a la fórmula, porque podíamos justamente entender un poco más de qué se trata. Sí. Básicamente, el costo promedio ponderado de capital o el WACC nos ayuda a entender justamente cómo está estructurado el capital de la empresa, si por el lado de una fuente externa, como es la deuda financiera, o por el lado del capital, ¿no? Como vimos. Entonces se tiene que multiplicar justamente las tasas que nos va a dar el banco, por ejemplo, en el momento de que tengamos una deuda financiera y el costo que nos quiera imponer justamente un socio, un accionista, al momento de brindarnos facilidad, una fuente de financiamiento, y eso multiplicado por cada uno de sus porcentajes, ¿no? Que vimos justamente que es la división para poder entender la proporción que tiene o el patrimonio, que es parte de la empresa y de los socios, o si es que la proporción tal vez es más grande en parte de financiamiento con las entidades financieras. El costo de la deuda, ¿no es cierto? El KD. Tenemos acá un crédito por 150.000 millones a intereses del 15%. Entonces tenemos que el banco A nos da justamente estos 150.000 y básicamente se tiene que calcular, ¿no es cierto?, que con ese interés, el valor que se va a tener que ir devengando en un periodo, por ejemplo, en este caso serían 3 meses. Con esto básicamente se puede encontrar el valor de la deuda, el factor de la deuda y el porcentaje, ¿no? La tasa real, como dice ahí, a la cual la empresa va a terminar pagando justamente endeudarse por este crédito de 150.000, ya que dentro de los costos que tienen las entidades financieras también se agregan este tema de las comisiones, otros tipos de gastos o costos que solicitan las entidades, tales por retiro, por generar un cheque o algo así, que esté vinculado con este crédito y se hace justamente una revisión de cuánto sería la tasa real. Justamente es el promedio ponderado de las tasas de interés de la deuda financiera o de deuda a corto plazo recurrente que genere un costo financiero. Por ejemplo, ahí dice que hay un saldo de deuda de 100.000, de 30.000, de 500.000, de 50.000, de 200.000. En total eso suma $380.000, ¿no? Millones de dólares. Las tasas de cada uno lo podemos ver que son diferentes. Podemos hacer la participación, ¿no es cierto?, que tiene cada una de estas para luego poder identificar el cálculo del costo de deuda total, ¿sí? Que básicamente sería el costo de la deuda del crédito anterior, que, ¿no es cierto?, nos decía 16.77 por justamente esta tasa de participación, que sería el 21.68. Y luego tenemos el costo del patrimonio, que básicamente hablaba de que era el rendimiento que esperaban justamente los accionistas por el hecho de prestarle dinero a la empresa. Y básicamente se transforma en la tasa libre de riesgo. Tenemos el rendimiento del mercado y tenemos el beta de la industria. Entonces, este beta de la industria por lo general se encuentra en los registros del Banco Central a veces, por ejemplo, que básicamente son variables que se toman ya estadísticamente, económicamente de la industria,
El rendimiento del mercado, básicamente la mayoría o un promedio del rendimiento que tengan las empresas de esta industria, ¿sí? Y la tasa libre de riesgo se utiliza como un criterio de inversión segura para el inversionista. Esta tasa se construye mediante la curva de rendimientos de los bonos soberanos de deuda doméstica en la mayoría de los casos. Por ejemplo, es un concepto teórico que asume que en la economía existe una alternativa de inversión que no tiene riesgo para el inversionista. Sí, básicamente es eso. Entonces, de igual forma, esta tasa libre de riesgo se calcula ya por el Estado, ¿no? Básicamente el Banco Central también debe tener en algún punto esta tasa libre de riesgo. Y con eso podemos obtener el costo del patrimonio, que sería el rendimiento que espera justamente el empresario. Este beta básicamente tiene esta forma de estructurarlo, ¿no? Que es la medida de riesgo o volatilidad de los activos de la industria con respecto al mercado. Una beta mayor a 1 indica que la industria es más riesgosa que el promedio del mercado. Una beta igual a 1 indica que la industria presenta el mismo riesgo que el promedio del mercado. Y una beta menor a 1 y la industria presenta menos riesgo que el promedio del mercado. Tenemos aquí el Emerging Markets Bond Index, ¿sí? El indicador de bonos de mercados emergentes. Tenemos la diferencia de tasas de interés, básicamente donde se pueden revisar los bonos denominados en dólares en Ecuador versus los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, con la intención justamente de poder encontrar variables que nos ayuden a estructurar este costo del capital, el costo del patrimonio, ¿no? Revisar en qué punto se puede justamente llegar a calcular la tasa libre de riesgo, esta beta, y tomar decisiones en relación a la industria, no solamente a veces a nivel local, sino también a nivel internacional, para poder tomar una mejor decisión. Entonces, el costo del capital vuelve a tomar en cuenta esta fórmula, ¿no? Que básicamente sería el rendimiento mínimo que debe ofrecer una inversión para que merezca la pena realizarla desde el punto de vista de los actuales poseedores de una empresa. Es decir, con este costo puede ser explícito, implícito y ser expresado como el costo de oportunidad para una alternativa, un proyecto que quiera tener la empresa como una fuente de inversión. Influye justamente en el grado del riesgo comercial, financiero, las imposiciones tributarias, los impuestos, la oferta y demanda que pueda existir en relación a esto. Em, y pues la decisión básicamente sería también revisar en qué punto podemos seguir apalancando nuestras operaciones en fuentes internas con las empresas, con la empresa mismo, con los administradores o dueños de la empresa o con fuentes externas. Eh, por lo general siempre se tratan fondos a largo plazo, endeudamiento a largo plazo. Y se miden justamente los costos en relación a un endeudamiento a largo plazo. Se revisan tasas internas de rendimiento de este endeudamiento mediante los flujos de caja, como veíamos en el apalancamiento, ¿no? Se hacen justamente cálculos para hallar la tasa de rendimiento y poder encontrar si es que se está manejando de una forma adecuada justamente estos recursos. Podemos determinar justamente en este ejemplo, por ejemplo, tenemos al 2019 el balance general, en este caso los activos, los pasivos. Bueno, en este caso los activos, tenemos que han incrementado en relación del año 2019 al año 2020, teniendo como un aumento del capital del activo. También tenemos el pasivo, donde se puede revisar que también existió un incremento, ¿sí? Podríamos ir revisando el estado de resultados financieros también, donde
básicamente las ventas no tuvieron tanta crecimiento. El costo de ventas minoró, la ganancia bruta por ende fue mejor, menos gastos de administración, menos gastos de ventas. Tenemos una utilidad operacional mayor y tenemos gastos financieros menores. Tenemos una utilidad neta mayor, básicamente al año pasado. Podemos identificar aquí que la utilidad antes de impuestos en el año pasado de igual forma nos estaba dando un valor muy diferente a lo que se canceló en el año 2020, dándonos como resultado acá una pérdida y acá una ganancia, ¿no? Una utilidad positiva. Entonces se hace el análisis general del costo de capital. Teníamos pasivos con costos financieros de los 2 años, del patrimonio de los 2 años, es decir, este es el total de capital invertido. Veíamos cuánto correspondía de este total a la deuda total, ¿no es cierto? El pasivo de costo financiero y el patrimonio. En este caso, la deuda de costo financiero es el 56% en el año 2019 y en el año 2020 el 54%. Y por el lado del costo del patrimonio, tenemos acá que en este punto fue el 43% y en este punto el 45%. En este punto aumentó el costo del capital en razón al patrimonio y bajó en relación a deuda, ¿no? Tenemos que el costo de la deuda, tenemos las tasas de impuestos, se mantuvieron en los 2 años en un promedio. Tenemos el costo financiero, ha bajado en relación del un año al otro. Tal vez hubo cancelación de valores, pagos adelantados, que puede ser. Tenemos justamente el costo de la deuda para poder llegar a tener el costo de la deuda total. Y con esto calculamos que básicamente tenemos el 67% y 68% de deuda en el año 2019 y 20 respectivamente, y en el patrimonio ha aumentado considerablemente, ¿no? Y por último tenemos el costo del patrimonio KD, donde se identifica, bueno, aquí sería KE más bien, ¿no? No es KDT. Y donde se identifica la tasa libre de riesgo, la tasa del mercado, tenemos las betas y el riesgo país, que básicamente se consideran para poder encontrar el valor de beta y encontrar el costo del patrimonio, que es KE. Y aquí está mal, aquí es KE. Y con eso podemos encontrar el WACC. Entonces vemos que el WACC básicamente aumentó en relación del un año al otro, ¿no? Tenemos que en el año 2019 teníamos un valor de 17-18% casi. Y en el año 2020, en cambio, un valor, ¿no es cierto?, del 23.97. Entonces, se mide justamente con esto, o cómo afecta, ¿no es cierto? Constituye como la tasa de descuento requerido en los proyectos de inversión, se utiliza para la evaluación de las empresas. Entonces, en este caso, la empresa ha mejorado su estructura de capital en relación al año pasado. Podemos ver que es de vital importancia esto para poder conocer la supervivencia de un negocio, calcular a través de la relación entre la medida de todos los recursos financieros que se utilizan para llevar a cabo justamente estos proyectos. La idea básicamente es el rendimiento mínimo requerido que nosotros esperamos para poder realizar este tipo de proyectos que miden justamente el costo del capital. Tenemos acá justamente esto, ¿no? Una idea de más o menos cómo debería estar sensibilizado en todas las empresas como promedio. Sí, acá teníamos un 23.97%, entonces estamos más o menos como entre el 30% de patrimonio y el 70% de deuda, ¿no? Más o menos. La idea básicamente que debemos tener en esto es que las empresas por lo general deberían tener un 50-50. A veces obviamente podemos hacer rendir más a los capitales
que tienen justamente, que vienen de fuentes externas, y eso nos va a ayudar de igual forma a ser más efectivos, más eficientes. Pero básicamente vamos a tener aquí la determinación de cómo queremos estructurar, ¿no? 100% patrimonio y cero deuda, o 100% deuda y cero patrimonio. Y la idea básicamente es que nos va midiendo justamente cómo se maneja la estructura de capital, que al fin y al cabo lo que nos va a dar como resultado es lo que veíamos acá, ¿no? Perdón, aquí, ¿sí? Básicamente, cómo se va a invertir dentro de la empresa, cuál va a ser esta estructura, si con deuda o con capital, y básicamente entender cómo se va a generar acá una utilidad para los socios, una utilidad para la empresa, y cómo se va a pagar justamente este costo de manera estructurada, ¿sí? Eso sería todo por la clase de hoy y bueno, por toda la materia. Espero que puedan resolver sus actividades a tiempo. Tenían un lapso de días más adicional, por lo que no habían tenido los videos a tiempo. Y apenas se culminen justamente estas fechas límites, yo me pondré a revisar sus tareas y dejaré los comentarios respectivos. En caso de que exista alguna duda en relación a sus calificaciones o alguna situación, me escriben por interno o me dejan un comentario de igual forma en sus tareas. ¿Listo? Eso sería todo. Muchísimas gracias. Que tengan una buena noche.